Avia Yala Televisión. Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? 20:30 de la noche, estamos aquí listos para comenzar una edición más de lo que queda del día. Vamos a hablar, por supuesto, de las elecciones en el Perú el día de ayer, estos resultados de infarto que realmente dan una diferencia muy chiquita entre uno y otro candidato. Habrá que esperar hasta el jueves, como han dicho las autoridades peruanas, para saber los resultados oficiales. También vamos a estar hablando de la demanda que Chile pone a Bolivia por el tema del manantial de las aguas del Silala. Comenzamos. Esta noche vamos a hablar de la demanda que Chile pone a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el manantial de las aguas del Silala. Esta noticia recién se la ha sabido ahora en la madrugada y por supuesto es de interés de todos los bolivianos saber qué podría pasar cuando hace 2 meses el presidente Evo Morales dijo que sí, que iba a demandar a Chile porque son más de 100 años de uso de estas aguas sin pagar absolutamente un solo centavo por este uso. En el 2009 se había quedado en pagar el 50%. Fracasó esta negociación debido a que Chile, al último, como suele suceder en nuestra relación con los chilenos, se echó para atrás y ya no quiso pagar esta deuda que tiene con los bolivianos de hace más, como le digo, de 100 años. Álvaro del Pozo, internacionalista, nos está acompañando esta noche para comentar estos temas. Buenas noches, Lorena, querido. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo ves esta? Se anticiparon cuando ya el presidente Evo Morales había dicho hace 2 meses que iba a demandar a Chile. Sí, evidentemente hemos despertado los bolivianos con esta noticia, ha causado sorpresa, ni duda cabe, pero lo importante de este escenario es ubicarnos que estamos ante una demanda judicial dentro del derecho internacional. Cuando digo esto quiero subrayar que no estamos en una pelea donde quien pega primero pega 2 veces, es decir, nos vamos a enfrentar a una demanda internacional. Y nosotros estamos al lado del derecho, es decir, nosotros deberíamos ver incluso con cierta tranquilidad la demanda chilena, porque finalmente ellos están haciendo la consulta a la Corte sobre el río que ellos llaman río Silala y nosotros aseguramos que es un manantial, ¿verdad? Entonces es el derecho, es la justicia internacional la que va a determinar. El presidente Morales lo había anunciado en marzo y evidentemente una demanda de esta naturaleza requiere tiempo, requiere estudio, requiere preparación. Yo lo escuchaba al agente Insulza hoy y realmente poca sustancia he sentido en sus palabras en relación a la demanda. Lo que más he sentido de Insulza es y perdone la expresión, una bravuconada nuevamente. Es decir, no, a lo que pasa que el presidente de Bolivia, el actual gobierno de Bolivia, nos ha insultado, nos ha dicho que hemos robado, etcétera, etcétera, por eso hemos decidido presentar la demanda. Pese a que ha habido unas negociaciones, entonces no he escuchado la sustancia jurídica que apoye esta demanda. Por lo tanto, los bolivianos deberíamos estar tranquilos porque sabemos, nosotros tenemos la seguridad con los estudios ya que tenemos a la mano, que estamos ante un manantial. Por lo tanto, quien ha hecho un uso ilegal de esas aguas es Chile. Y el momento que la Corte defina que es un manantial, obviamente vamos a tener los bolivianos el beneficio de resarcirnos. Y en el peor de los casos, en el peor escenario, que estemos ante un río internacional, aguas de curso internacional, igual Chile habrá infringido una serie de preceptos de derecho internacional, porque cuando es aguas de curso internacional, obviamente no existe ese uso indiscriminado, sin autorización, como lo ha venido haciendo Chile a lo largo de estos últimos 100 años. Son 6 los argumentos que tiene Bolivia, los ha expuesto hoy día el vicecanciller Alurralde. Hay un contrato de concesión de 1908 que se hizo entre la Antofagasta Railway Corporation y la prefectura de Potosí. Exactamente. ¿No? Luego está la reserva hídrica inmovilizada que dicen que este es un argumento muy importante porque es un argumento natural
que es data del periodo glacial, se dice Álvaro, ¿no? Después dice que son los ojos de agua que nacen entre Bolivia y no logran formar un río, que nacen en Bolivia, es decir, son bofedales, se convierten en manantiales y esas son las aguas del Silala que tenemos que cursan por Potosí. Después está el otro argumento del Cantón Quetena, que hay imposibilidad geológica y física de que esto sea un río de aguas internacionales, ¿no? Y finalmente dice que no forma parte de un sistema hidrológico compartido. Chile dice aguas internacionales, aguas de río de uso internacionales, por lo tanto de uso compartido y equitativo. Equitativo Álvaro. y razonable. Bueno, el apoyo que hace al rural del viceministro me parece muy bien, etcétera. Chile tiene 5 puntos en su demanda. El primero, que era establecer que el Silala sería un río, eso lo pide Chile. Al ser un río internacional, según la visión chilena, tendrían derecho al uso equitativo y razonable de esas aguas. Al tener el derecho equitativo y razonable de las aguas, tendrían en su tercer punto el derecho legítimo que hacen actualmente. 4 dicen que Bolivia debería tomar todas las medidas que sean necesarias para precautelar la no contaminación de esas aguas y cualquier otro daño que se pueda causar en esas aguas que perjudicaría a Chile. Y finalmente se pide, como quinto punto, que Bolivia coopere informando cualquier acción que tome en relación a estas aguas. Estos últimos 4 puntos, es decir, no el referido a la determinación que es un río internacional, sino los otros 4 puntos, obviamente sustentan todo el derecho internacional hasta el día de hoy normado. Es decir, estamos hablando de los conflictos, los problemas jurídicos que puedan existir sobre aguas de curso internacional que no tienen el fin de la navegación, es decir, con usos distintos a la navegación. Desde 1911, el Instituto de Derecho Internacional ha venido normando, hay convenciones de Ginebra, de Montevideo, las Naciones Unidas el 59 empiezan a tratar este tema y el 97 se aprueba una resolución, si no me acuerdo, la 55-229, que da todo este escenario jurídico. Si estaríamos ante un río de curso internacional. Claro, obviamente el primer punto es el que va a determinar todo este abanico de posibilidades. Por lo tanto, Bolivia debería estar tranquila porque nosotros sí podemos demostrar lo que tú muy bien decías, porque este manantial es pues porque han escurrido aguas del periodo glacial de hace más de 10.000 años y se han establecido en hondonadas. Bofedales. Claro, que se vuelve manantial, bofedales, los ojos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la soberanía sería absoluta por parte del Estado boliviano. Entonces, ya estamos camino a un evento jurídico internacional donde nosotros los bolivianos tenemos la tranquilidad de que el derecho está con nosotros. El presidente Evo Morales hoy día ha lanzado un tuit donde dice: si las autoridades de Chile tienen valores, deberían preguntar a La Haya a quién pertenece el manantial del Silala. Exactamente, y yo creo que es una orientación que está dando el presidente a que los bolivianos o las autoridades competentes en esta materia traten de llevar este tema en ese marco. Es decir, bueno, si los chilenos, nosotros ya lo hemos anunciado en marzo, y ahora los chilenos quieren acudir al orden internacional para establecer si es un manantial, bueno, bienvenido sea, que sea el derecho internacional. Preferimos que sea el derecho internacional a que sean unas muestras de fuerza, unas muestras militares, presencia de destacamentos por parte de Chile, etcétera, provocaciones. No tenemos que entrar al escenario de las provocaciones. Nosotros tenemos que mantenernos en la tranquilidad que nos ofrece el derecho internacional. En ese sentido debemos ser cautos en las declaraciones porque lo que está queriendo hacer Chile con esta demanda, creo yo, uno, lavar una imagen internacional, es decir, Chile ha estado sentado en el banquillo de los acusados en los últimos tiempos, por Perú, por Bolivia, ha sido demandado. Es decir, han tomado la iniciativa, pero sobre todo con un discurso muy hacia adentro, muy doméstico. El fin de semana veíamos que la presidenta Bachelet está pasando por los índices de impopularidad más terribles de su periodo, ¿verdad? Exactamente. Entonces parecería que esto ha sido que no ha habido una preparación profunda en la sustentación de esta demanda y más tiene un fin político interno para despertar y cohesionar en Chile frente al liderazgo de Bachelet, ¿verdad? A ver, Álvaro, cuando vemos que
se lanza esto en Chile y Bolivia lo había anunciado 2 meses antes, ¿qué ventaja tiene el que demanda primero en cuanto en el marco del derecho internacional se refiere? Nosotros entonces ya a esto tendríamos que contrademandar, que es justamente lo que acabábamos de hacer hace 2 semanas atrás, nombrar al secretario general de esta dirección, que es el doctor René Martínez, que va a defender el manantial del Silala. Vamos a contrademandar, entonces, ¿cómo tendría que seguir el proceso jurídicamente a niveles internacionales? En principio, no afecta que ellos hayan dado la iniciativa en esta demanda, en ningún caso. Por eso decía al principio, no nos referimos a una pelea de calle donde el que pega primero pega 2 veces. No hay ninguna relevancia en haber los chilenos dado este primer paso. Ahora bien, ¿qué nos queda? Nosotros ya estábamos conformando una ruta crítica para la preparación de esta demanda. Debemos continuarla con la misma seriedad. Obviamente, ahora tenemos 2 vías, la contrademanda y la respuesta a esta demanda. A mi juicio, no importa cuál sea la vía, nosotros vamos a esperar un resultado de la Corte de la Haya, sea por nuestra contrademanda o por la demanda de Chile, que establezca finalmente la situación real del manantial Silala, o desde la perspectiva chilena, desde el río internacional Silali o Silala. O Siloli, ¿no? Siloli lo llaman, ¿no? Siloli bueno, o Silala. Cuando sale a la luz, que ha sido este fin de semana, el tema de las aguas del Silala, hay la insistencia nuevamente, porque siempre que se habla del tema marítimo, siempre que se habla de los problemas que tiene con los vecinos, Chile, se habla de retirarse del Pacto de Bogotá. Ahora, ¿tiene sentido retirarse del Pacto de Bogotá cuando ellos están demandando en la Corte Internacional de la Haya? La inconsistencia de Chile justamente radica en ese punto. Hace unos meses atrás veíamos que Chile hablaba de demandas ficticias, demandas inventadas, que es bueno, el poder político chileno decía que la Cancillería estudie la vía de retirarnos del Pacto de Bogotá, como tú decías, incluso de desconocer a la Corte Internacional de la Haya, y hoy vemos que hoy ellos se alinean en el derecho internacional. Y eso lo debemos festejar, lo debemos ver con buenos ojos, porque Chile se está sometiendo al derecho internacional y nosotros tenemos la seguridad de que el derecho internacional está de nuestro lado. Por lo tanto, es una vía que nosotros siempre vamos a tener las de ganar. Bien, vamos al otro punto que también es un punto importante porque son nuestros vecinos. Albergamos y tenemos una relación de muchísimos años, siempre de alguna manera apoyados en lo que pueda decir Perú respecto al tema marítimo. Pero Perú, obviamente, está en un momento donde tiene 2 candidatos, Kuczynski y Fujimori, que nada más tienen una diferencia del 0,64%. Es realmente de infarto. Están peleando voto a voto quién va a ser el presidente del Perú los próximos años. Tenemos a Kuczynski, un candidato de derecha, neoliberal, y también a Keiko Fujimori, una candidata de derecha neoliberal que carga a la pesada mochila que le ha dejado el papá de haber gobernado 10 años el Perú, de 1990 al 2000. Álvaro, ¿cómo ves la situación en el Perú? Bueno, primero que debo también decir que ha causado cierta sorpresa esa pelea tan voto a voto en el Perú. Yo creía sinceramente hasta hace una semana atrás, más allá que el último debate parecía que Kuczynski lo había ganado, pero creía que Keiko Fujimori iba a ganar las elecciones, no por mucha ventaja, pero que iba a ganar por 1 punto, 2 seguramente. Obviamente hemos despertado también ayer, o hacíamos seguimiento, y nos presenta posiblemente un presidente de tinte neoliberal, Kuczynski, aunque como tú bien decías, la diferencia en el enfoque económico no es diferente en ninguno de los 2 candidatos, ¿verdad? Exministro de Economía Exministro también, y exmiembro del Banco Mundial. Y te voy a decir un dato sobre Kuczynski. El 2001, cuando era ministro de Toledo, sí, no tenía, o por lo menos no tenía, ¿qué te puedo decir?, una percepción positiva hacia Bolivia. Tiene una visión, y en este caso hay que decirlo, más cercana a Chile que a Bolivia. O sea, podríamos decir Kuczynski es, digamos, un pro-chileno. Exactamente.
¿no? Exactamente. Kuczynski representa a las élites peruanas. Si lo que se critica ahora en el Perú es la diferencia que hay y la brecha que existe entre ricos y pobres. La redistribución de la riqueza no ha sido de una manera equitativa en los últimos años. El incremento en el desempleo está sobre el 5.5% en el Perú y por supuesto esto preocupa a las autoridades. Una de las ofertas de Fujimori era bajar el desempleo. Kuczynski representa estas élites dominantes peruanas. Exactamente, y como tú bien decías, la distribución de la riqueza no ha llegado a los más pobres, ¿verdad? Kuczynski representa más de lo mismo. Perú ha tenido un crecimiento absolutamente notable en la región en los últimos 10 años. No estamos hablando simplemente del periodo de bonanza de los commodities, ¿verdad? Estamos hablando de un proceso de crecimiento sostenido. Panamá, sí, Perú y Bolivia. Esos eran los tres. Pero sin embargo, en el Perú sus índices son muy llamativos. Por lo tanto, vamos a entrar, yo creo, a un periodo muy difícil en el Perú, porque más allá, si se confirmara la victoria de Kuczynski, tenemos un parlamento adverso, que representa más bien a la fuerza fujimorista del Perú. Entonces, gobernar cuando hoy se necesitan políticas realmente de Estado, con el concurso de todas las fuerzas políticas, creo que vamos a tener un Perú que es muy entrabado políticamente. Por lo tanto, la tarea del próximo presidente, si se confirma es Kuczynski, va a ser muy difícil. Nosotros vamos a tener que reconstruir o reconducir una relación con Perú. Ya hubo un intento de relanzar las relaciones perú-bolivianas con el encuentro que hubo justamente en el Desaguadero el año pasado entre el presidente Morales y Ollanta, ¿verdad? Entonces, ahí también debemos preocuparnos para ver el escenario de que este tema no se agilice. Nosotros necesitamos un Perú cercano, no solo por el tema marítimo, por el corredor bioceánico, etcétera, etcétera. Tenemos muchos temas en la agenda que vamos a necesitar construir pragmáticamente una agenda de buen relacionamiento con el Perú. Ahora, se habla de que el tema de que por qué no habría obtenido doña Keiko Fujimori estos 5 o 6 puntos que estaban esperando, que salían en las últimas encuestas, que debería haber sido la diferencia con Kuczynski. El tema del lavado de activos, le llaman ellos, y es el relacionamiento con gente que está ligada al narcotráfico, ha ocasionado todo este problema. Por un lado, tenemos el otro lado también, la adversidad que tiene doña Keiko Fujimori con el hermano, ¿no? Que están enfrentados justamente porque él es uno de los diputados más votados en el Perú. Exactamente. Como tú lo has dicho al principio, el apellido Fujimori tiene mucha carga, ¿verdad? Por el padre, por la familia. En contexto general, el apellido ha motivado incluso unas marchas muy multitudinarias, ¿verdad? En el Perú veíamos marchas anti Keiko Fujimori. Entonces, es esa herencia que se ha tenido desde el padre, desde Alberto Fujimori, la familia en su contexto más íntimo, también hay unas grandes diferencias. Por lo tanto, creo que así es la carta que ha jugado en última instancia en la caída de Keiko Fujimori en el Perú. A ver, entonces tenemos la gran posibilidad de que el PPK, como le dicen ellos, pero Pablo Kuczynski de Perú por el Cambio, sea el próximo presidente. Decíamos, está muy ligado a las élites peruanas, a las élites poderosas. ¿Qué Perú le deja Ollanta Humala después de, obviamente, de que ha estado Alejandro Toledo, ha venido Ollanta Humala? La esposa, Nadine Heredia, ha tenido muchos problemas también por tráfico de influencias, en fin, otros problemas. ¿Qué Perú le está dejando este presidente Ollanta Humala en el caso, si fuera de Pedro Pablo Kuczynski? Obviamente, el presidente Ollanta está dejando un Perú que necesita acciones inmediatas. Lamentablemente, el presidente Ollanta llegó al gobierno del Perú con muchas expectativas y lamentablemente en el camino cambió de discurso muy rápidamente. Él se presentaba como un gobierno progresista, etcétera, prometía una lucha contra la pobreza, prometía muchas medidas de carácter social, pero una vez posesionado en el cargo, tuvo un discurso mucho más conservador. Es decir, deja un Perú en una situación muy lenta en su crecimiento económico, ya con índices muy bajos. Desacelerado ya. Bajísimos,
con unos índices de desempleo graves. Y de corrupción, ¿no? ¿no? Corrupción, con la esposa hemos visto nosotros incluso con Belaúnde el caso de la conexión que había de corrupción en el Perú, por lo tanto deja un Perú que hay que intervenirlo rápidamente. Y ahí es mi preocupación, porque Kuczynski, si fuera el presidente, no va a tener el apoyo del Congreso. Sus medidas no van a ser aprobadas fácilmente. Entonces, vemos que el panorama que se le presenta al Perú en materia económica es muy difícil. 130 diputados, 70 son fujimoristas. Exactamente. Bueno, ¿qué tendría que hacer en este caso Keiko Fujimori para tener una buena gestión, para poder postularse nuevamente para la próxima gestión? Complicado lo que te estoy preguntando, cuando se ha visto que Verónica Mendoza del Partido Progresista ha estado aliándose o apoyando la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, algo que nunca se ha visto, ¿no? Por ideología, digo yo. Exactamente, y ahí nos olvidábamos comentar el elemento Mendoza en estas elecciones. Al último, podríamos decir que también ha podido ser determinante este apoyo de Mendoza, que ha tenido una participación interesante en las elecciones. Entonces, ese apoyo a Kuczynski también han podido ser ese motivo por cual las encuestas se han visto modificadas en los últimos días de las elecciones. Entonces, ¿qué le quedaría a Keiko? A ver, lamentablemente aquí estamos hablando de personas políticas cuyo último fin es llegar al poder. Es decir, Keiko va a tener dos escenarios. Presentarse en una posición de decir, nosotros vamos a apoyar todas las medidas que sean beneficiosas para la sociedad peruana y nos vamos a oponer a aquellas que veamos que son más bien de favoritismo a ciertas élites. La otra es decir, nosotros nos vamos a oponer a todo lo que haga Kuczynski para un poco seguir en una carrera electoral ante el fracaso de Kuczynski, sea ella la alternativa o la única alternativa en el Perú. En el Perú. Se fortalece la Alianza del Pacífico y cómo vienen estos vientos de continuar gobiernos neoliberales en la región, Álvaro. Exactamente, estamos viendo un cambio en la región de ciclos, una conclusión de ciclos, lo estamos viendo en la Argentina, están apostando todos hacia esa alianza por el Pacífico, estamos descuidando organismos que hemos creado en los últimos 10 años, llámese UNASUR, por ejemplo. Entonces vamos a ser nosotros espectadores de estos cambios de fines de ciclos en muchos de los países que conforman Sudamérica. Bien, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Lorena, un placer. Muy bien, nosotros nos despedimos. Mañana estaremos con ustedes a las 8:30 de la noche. Buenas noches.